Hola, voy a presentaros a Noni Venegas, que es la poeta que tenemos la suerte de compartir con ella esta clase, porque nos va a permitir acercarnos a cómo se escribe poesía y quizá hacerle preguntas sobre cómo ella ha llegado a construir los textos que vamos a escuchar, y algunos de ellos, además, en inglés, con lo cual nos vamos a entender perfectamente, o por lo menos eso espero. Y ya digo, lo más interesante, creo yo, es que a medida que escuchemos los textos, bueno, si tenéis alguna pregunta sobre temas que no se entienden o sobre cómo se construye una imagen o una metáfora, que es algo que hemos hablado mucho en clase, bueno, pues es una oportunidad perfecta porque tenemos a la autora aquí para poderlo hacer. Noni nació en Buenos Aires, pero desde hace varios años es española también, entonces comparte esas dos características que hemos hablado en clase de Latinoamérica y España, ¿verdad? Es una perspectiva doble. Su obra ha recibido varios premios: el Premio Platero de Naciones Unidas, el Premio Nacional de Poesía Miguel Hernández, aquí en España, y el Premio de Poesía Esquío. Ha publicado en al menos 15 volúmenes colectivos de diferentes escritoras y poetas, y además ha realizado una antología que a mí me parece esencial, que es Ellas tienen la palabra, para conocer la poesía que se está escribiendo en España en los últimos años del siglo XX y también ahora, no sé si llega hasta el presente. Ha luchado además por la igualdad de la mujer en el campo de la literatura, bueno, pues exigiendo al Ministerio de Cultura la paridad y la rotación de los miembros de los jurados que dan los premios, porque claro, casi todos son hombres y es necesario que haya una presencia femenina también ahí. Entre sus trabajos también está la traducción, estudios sobre poetas españolas e hispanoamericanas, dar conferencias, ser jurado en premios nacionales de literatura y de crítica. Y bueno, pues hoy vamos a tener la suerte de escucharla a ella y escuchar su obra, que creo que es estupendo, ¿no? Bueno, pues Noni, cuando... Gracias, Raquel, y los saludo a todos, bienvenidos. Trataré de hablar despacio porque a mí me pasa lo mismo que a ustedes, que el inglés muy rápido no lo entiendo. Entonces voy a hablar español quiet para que podamos entendernos mutuamente. Lo primero, que soy americana como ustedes y que vine a vuestra edad a España, entonces decirles que no se asusten, que es muy fácil, que somos muy parecidos los americanos y los europeos, porque venimos de aquí mismo, o sea que se entusiasmen con estar aquí en España. Es muy atractivo y lo van a pasar muy bien. Y espero que también con esta pequeña lectura que voy a hacer. Digamos que cuando uno, por lo menos me pasa a mí, escribo un poema, en realidad lo que hay detrás de un poema es una pregunta, es una cuestión de algo que me intriga, que no sé resolver. Entonces escribo para aclararme, para saber lo que me pasa por la cabeza. Porque lo que tiene el poema, o lo que tiene también cualquier escritura que uno hace, es que uno no sabe lo que va a escribir. Es muy importante en la creación mantener ese grado de asombro uno mismo. Entonces, por ejemplo, en este primer poema que voy a leer, que la traductora americana le puso un título Dolce far niente, que es en español sin hacer nada, a mí lo que se me planteaba es la primera pregunta que se hace uno cuando quiere ser un creador o un escritor. ¿Cómo hacer para escribir algo? ¿Cuál es el régimen de vida? ¿Cuáles son las costumbres? ¿Cuáles son las maneras para que algo salga, para que uno pueda escribir algo? Es la primera pregunta que uno se hace. Si uno va a tener talento, no va a tener... ¿Dónde está la clave? Entonces, este poema dice así: tanto sin hacer nada como Gertrude Stein, menos que Henry James,
cronista subterráneo de una época. Tanto en Vilo como Rimbaud, entre dos fronteras. Alcanzar la ceguera perfecta de Borges, la de ignorar la descomposición visible de cuanto el sentimiento compone. Una memoria de hierro para atravesar las rejas. Pero el corazón, sin elemento inflamable. Vamos a leer la versión en inglés. Dolce far niente. Would you want to? So much dolce far niente, like Gertrude Stein, less than Henry James, subterranean chronicler of an age, left suspended, like Rimbaud, between two borders to achieve Borges's perfect, oblivious blindness toward the visible decomposition of everything. That feeling encompasses. A memory of iron passes through bars, but the heart's inflammable element missing. En este poema lo que he hecho es, digamos, hacer una especie de recuento, de catálogo de las maneras de escribir de otros escritores. Y, por ejemplo, sabemos que Gertrude Stein se pasaba el día a veces leyendo novelas policíacas, sin hacer nada. Menos aún que Henry James. Henry James se pasaba el día soñando tramas, posibles enredos de cosas. Rimbaud es un joven poeta francés que inventa la poesía moderna, entonces tenía dudas entre el lenguaje clásico y el lenguaje contemporáneo. Borges es un gran escritor argentino que era ciego, no veía, el blind, igual que Homero. Siempre se ha dicho que los grandes poetas son ciegos. ¿Por qué? Porque cuando tú no ves, ignoras la descomposición visible de las cosas, es decir, ignoras la muerte de los demás, la vejez. Por ejemplo, Borges, en los últimos años de su vida, estuvo acompañado por una mujer muy joven, María Kodama, pero con el tiempo esta mujer iba envejeciendo. Tuvo la suerte de no verla envejecer. Entonces, esa es la idea de los diversos métodos para apresar algo de la vida. El de Gertrude Stein, el de Henry James, el de Rimbaud, el de Borges. Entonces, este poema es como un comienzo, una declaración de principios antes de los demás.